Hoy les traigo y quiero comentar un poco sobre el libro Beauty and Revolution in Science del doctor James McAllister. James McAllister es profesor de filosofía y de historia de la ciencia en la Universidad de Leiden. Y este libro, publicado en 1996, sintetiza su teoría sobre la estructura y evolución de las ciencias y, en definitiva, las revoluciones científicas, que se caracterizan por básicamente ser cambios concretos sobre ciertas propiedades de las teorías científicas, en contraposición de teorías como las de Thomas Kuhn de revoluciones científicas, las cuales eran bastante claras y también se contradecían en varios pasajes, pero que las revoluciones científicas cambian completamente el paradigma y los preceptos que tiene la comunidad científica para consigo misma y la ciencia. McAllister dice que no, que solo cambian algunos y distingue dos tipos de preceptos, los que cambian y lo que no, básicamente, eso es uno de los fundamentos de la teoría. Los que no cambian son ciertos preceptos que se basan en el análisis, en el raciocinio sobre qué preceptos hay que tener para llevar a cabo alguna investigación científica con un fin, por ejemplo, que sea falsable, las hipótesis o preposiciones que elaboramos, o por ejemplo en el momento de hacer observación, observar e hipotetizar sobre entes que sean medibles, mesurables, no superyoes o fantasmas. Básicamente estos preceptos dicen que no evolucionan, no cambian a lo largo de la práctica científica en la historia, y los que sí lo hacen son ciertos preceptos que los llama preceptos inductivos, los cuales se caracterizan, justo como dice el nombre, de originarse a través de la inducción de la historia más cercana. ¿A qué me refiero con esto? A través de la teoría científica y algunas teorías, algunos papers que adquieren mayor reconocimiento en el presente cercano debido a la buena performance empírica que puedan tener. Esto hace que las teorías que se estén desarrollando en el presente y la elección de las mismas estén directamente influenciadas por el conjunto de teorías que esté dominando eh, las explicaciones científicas en el presente. Estas teorías, que son las que tienen mayor performance empírico, tienen algunas propiedades que son perfectamente contingentes, pero que aparecen en estas teorías, como por ejemplo tener ciertas simetrías en las ecuaciones, o en la estructura misma de la teoría, ser más abstracta, menos abstracta, tener visualización de los fenómenos que ocurren, también alguna afinidad metafísica, como por ejemplo ser determinista o indeterminista. También hace todo un estudio de la simplicidad, apartado en el libro, que es muy interesante y lo trata por aparte de estas otras propiedades por ser mucho más compleja, o más abstracta más bien, o por analogías con otras teorías, como típicamente puede ser actualmente la analogía que se hace de las redes neuronales biológicas con las redes neuronales de inteligencia artificial, o el modelo atómico de Bohr, donde ponía el modelo del átomo como una especie de sistema solar, donde el núcleo del átomo se asemejanza al Sol y los planetas y los electrones hacían semejanza a los planetas. Estas propiedades, que no tienen por qué tener o no las teorías, se contagian, digamos, o son repetidas de manera inductiva por las nuevas teorías. Todas estas propiedades que nombré recién, McAllister las denomina propiedades estéticas. Entonces, de ahí viene el título del libro, Belleza y Revolución en la Ciencia. ¿Por qué revolución? Porque McAllister explica que en el momento en que se lleva a cabo algún nuevo descubrimiento, alguna nueva teoría, que destaca por su buena performance empírica, o sea, predice muy bien las observaciones, las puede explicar muy bien, es muy sistemática, tiene, em, bueno, básicamente todo esto, ¿no? Puede elaborar buenos experimentos, explicarlos, pero estas nuevas teorías están en contraposición con el canon estético
imperante en la comunidad científica en el momento de ser elaborada. Y esto entra en contradicción, en conflicto directo entre esta nueva teoría con un buen performance empírico, por un lado que él apoyaría, en palabras de McAllister, una facción progresista de la comunidad científica, y por otro lado tendríamos un grupo que pondría por encima los cánones estéticos de las teorías que tuvieron buen performance empírico en el pasado reciente. Entonces, estas dos facciones estarían en conflicto en el dado momento del surgimiento de la teoría, hasta que adquiera la cantidad suficiente de pruebas y de articulación con otras teorías, hasta que la comunidad o facción conservadora ponga o afloje los cánones estéticos de las teorías del pasado y acepte la nueva teoría y ponga las propiedades estéticas de la nueva teoría como nuevo canon estético imperante. Y así se gestarían las revoluciones científicas según McAllister. En el libro, además de esta síntesis que acabo de hacer sobre cómo se gestan las revoluciones científicas como cambios abruptos de las propiedades estéticas de la comunidad, entra en contraposición y desarrolla McAllister sobre la teoría kuhniana de las revoluciones científicas en dos sentidos. Primero, lo que les comentaba antes, de que solo dice que cambian estas propiedades estéticas y no todas las propiedades que puedan tener las teorías científicas o el desarrollo integral de los preceptos científicos. Y esto establece una continuidad de la ciencia, sino sobre otras propiedades que también McAllister desarrolla, como los objetivos que él considera que deberían tener las teorías de revoluciones científicas. Y con esto también trae consigo unos capítulos especiales, digamos, donde los primeros se encarga de establecer, por un lado, qué es una revolución científica, cuáles son estos preceptos, desarrolla cada uno. Tiene un capítulo aparte para la simplicidad, un estudio de la simplicidad. Luego también estudia la relación entre belleza y verdad. Y añade un par de capítulos, digámoslo así, como de aplicaciones de su teoría. Por un lado, inducción y revolución en las artes aplicadas, hablando más que nada sobre arquitectura y cómo fue la introducción del acero a lo largo del tiempo, a través de la historia de la arquitectura. Y luego añade dos capítulos que me parecen muy interesantes, que se llaman Círculos y Elipses en Astronomía, el cual desarticula esta creencia que sigue existiendo de que Copérnico haya alcanzado o hecho alguna revolución científica en lo que se denomina astronomía matemática o astronomía en sí misma. No se encarga de dar una revolución, digámosle, antropológica que haya tenido el ser humano, y lo pone a prueba justamente su modelo con lo que fue la supuesta revolución copernicana. Habla sobre la teoría de Kuhn de la revolución copernicana y pone en contraposición la teoría de Kepler de las elipses y su surgimiento y cómo se desarrolló justamente según su propia teoría de la belleza, para ser un muy claro ejemplo de cómo es una revolución científica. El siguiente capítulo es otro ejemplo, tal vez más interesante todavía, que se llama Continuidad y revolución en la física del siglo XX, donde habla sobre la revolución de la mecánica cuántica y lo que implicó en la física, y también habla sobre, o contrapone más bien, lo que él denomina supuesta revolución relativista, donde no habría sido ninguna revolución, ya que simplemente habría sido la culminación de la teoría maxwelliana, y justamente contrapone de la misma manera que hizo con Copérnico y Kepler estas dos teorías que dieron lugar a un nuevo siglo, una nueva etapa de la historia de la ciencia, argumentando que la cuántica sí que habría sido una revolución científica, dado que cambió, por ejemplo, las propiedades estéticas de
que pasan de ser deterministas o permiten la visualización en la teoría clásica o la mecánica clásica, a ser una teoría indeterminista, o sea que trabaja con probabilidades en sus resultados, y en ser altamente abstracta, en contraposición a la mecánica clásica, justamente. Y la teoría relativista no habría hecho nada de esto. Obviamente también podemos hablar sobre implicaciones filosóficas que tuvo, como por ejemplo lo que sería el concepto del tiempo, simultaneidad, etcétera, después de la teoría relativista, pero no habría roto ningún canon estético de la época. Por eso Macalister no la considera una revolución científica. Y en base a su teoría de revoluciones también argumenta y explica por qué Planck, Schrödinger, Einstein estaban, digámoslo así, en contra, sentían aversión por la nueva teoría cuántica que se estaba revolucionando, más que nada por la afinidad metafísica del indeterminismo de la nueva teoría cuántica. Y termina con un capítulo que se llama Las razones racionales para las elecciones estéticas. Porque cualquiera cuando lee el libro en un primer momento, el título del libro, puede pensar sobre esta desconexión, sobre la racionalidad que tiene elegir teorías por criterios estéticos y la articulación racional que debe tener la ciencia. Bueno, Macalister en su primer capítulo desarrolla el análisis en base al razonamiento que quiere dar de la ciencia, sobre que la ciencia debe ser racional y debe poder entenderse a través de la racionalidad. Y termina en este capítulo, luego de dar todos estos ejemplos y explicaciones, en por qué no sería ilógico o irracional hacer estas elecciones estéticas sobre las teorías científicas. Justamente, que también lo explica en mitad del libro sobre qué es este proceso inductivista de la inducción estética, como lo llama él, en tanto, los científicos, por supuesto que por un lado tienen estos preceptos que no mutan y que son elegidos en base a criterios racionales sobre el accionar científico y la metodología científica, pero también, por otro lado, tienen o hay otro conjunto de preceptos, que son estos estéticos, que pueden o no llegar a tener influencia a la hora de elaborar teorías que estén más o menos próximas a la verdad. Macalister dice que, como en la actualidad no tenemos una teoría desarrollada sobre si, por ejemplo, teorías más o menos simétricas o que puedan alcanzar altos grados de visualización o altos grados de abstracción, si esto nos puede ayudar a llegar a teorías con mayores niveles de verdad. Entonces, dice que no es ilógico, no es irracional tender, elegir, elaborar teorías que tengan propiedades que teorías actuales, teorías que han tenido muy buena performance empírica en el pasado presente, sí que tengan. Porque, aunque es verdad que no se tiene ninguna prueba sobre si estas propiedades efectivamente dan alguna prueba o mayor ayudan a las teorías a tener mayor performance empírico, si existen estas propiedades, y si en el futuro se pueden llegar a demostrar, que el proceso inductivista es lo mejor que se tiene para poder llegar a elegir alguna de estas propiedades. Justamente entre todo el abanico de posibilidades que un científico puede tener para desarrollar una nueva teoría y para elegir qué propiedades puede tener esta nueva teoría o no, el camino más racional, el camino más lógico sería seguir los pasos de la teoría que mejor le fue empíricamente en el pasado reciente. Y por esta razón, estos preceptos estéticos, la elección de estos preceptos estéticos en las teorías, no serían irracionales, e incluso la resistencia sería completamente lógica también, ¿no? Porque estarían yendo contra los principios fundamentales, fundamentales no, pero uno de los principios fundamentales de las teorías que más éxito han tenido en el pasado reciente.
Y bueno, básicamente el texto de McAllister termina con esta explicación racional, o volviendo a esta más bien, de por qué aún siendo humanos y aún teniendo criterios que obviamente pueden ser irracionales, en la metodología científica se prima la racionalidad, tiene que liderar la racionalidad para llegar a elaborar teorías que expliquen la realidad y que la inducción estética no estaría exenta de la racionalidad en su metodología, aunque los científicos, en un primer momento, cuando estén desarrollando o eligiendo teorías, no la tengan presente, porque ya esta viene dada justamente por los estudios y la práctica científica del día a día, que los científicos van adoptando y a la hora de desarrollar una teoría hace que el científico tiende a que las nuevas teorías estén acopladas lo más posible a las teorías más recientes que hayan tenido eh, buena capacidad predictiva, puedan explicar bien los experimentos, las observaciones que se hacen, etc.